vamos a hacer hoy esta sesión de fotografía de desnudo implícito. Quiero aquí hacer una salvedad. En el tema de la fotografía de desnudo hay diferentes opciones y más sobre el tema del desnudo implícito. Y realmente en lo que se divide es en el tipo de pose que se está realizando y adicionalmente en la forma en que vamos a editar las fotografías. En esta ocasión vamos a hacer una sesión de fotografía de desnudo implícito con edición final. Y es un desnudo que lo podríamos catalogar en la parte de desnudo artístico. Hola fanáticos de la fotografía, bienvenidos a su canal, John Vargas Fotografía. Soy John, fotógrafo. Bueno, en esta ocasión he estado pensando hacer una sesión de fotografía muy especial. Estuve dándole vueltas y vueltas y decidí hacer esta sesión para ustedes. Como les he comentado, es una sesión de fotografía de desnudo implícito con un toque artístico. Para hacer esta sesión de fotografía estuve mirando muchas referencias y estuve recopilando mucho material de apoyo para poderme inspirar. En este caso, decidí hacer la sesión de fotografía muy enfocado al ambiente o a la época clásica, con el tema de la mitología grecorromana. Estuve mirando murales, estuve mirando estatuas, estuve mirando muchísimas cosas para ver cómo era el posado, el contraposto que se utilizaba mucho en esa parte, en el tema de las estatuas y cómo jugaban con las telas, cómo se cubrían su cuerpo, cómo dejaban ver algunas partes, bueno, ese tipo de cosas. Por eso quiero que ustedes me acompañen detrás de sus pantallas durante todo el tiempo de la sesión de fotografía, ya que vamos a tener, como también les comenté, la bellísima modelo Miss Rincón. Ella es una mujer con una figura muy proporcionada, muy bella y con un cabello rojo largo, precioso. Algo muy adecuado para este tipo de sesión de fotografía. La fotografía de desnudo implícito que vamos a realizar hoy también la podríamos meter dentro del gran concepto de fotografía de estilo boudoir, ya que este tipo de fotografías no solamente son fotografías de mujeres en lencería o desnudas o acostadas en una cama o haciendo unas poses un poquito sugerentes. No, boudoir implica muchísimas cosas. Para esta sesión de fotografía en específico decidí utilizar dos puntos de luz. El primer punto de luz lo voy a hacer en la parte de adelante con un flash Godos y a este flash le voy a colocar un modificador que ustedes ya conocen también, que es el Beauty Disc. Este Beauty Disc me va a dar una iluminación muy especial. El segundo punto de luz lo vamos a colocar en la parte de atrás y lo voy a utilizar con una caja de luz angosta pero alargada, y también le voy a colocar un panel de abejas. Este modificador se llama un Strict Box. Esto me va a ayudar a direccionar muy bien la luz. La combinación de estos dos modificadores me permite que yo tenga un ratio de contraste entre las luces y las sombras muy especial, y este contraste de luces y sombras va a dar la sensación de volumen y de tridimensionalidad en la fotografía. No van a quedar el cuerpo de la modelo plano, sino que al contrario van a empezar a verse el volumen y unas sombras muy elegantes en esta sesión de fotografía. Otra cosa que voy a utilizar durante la sesión de fotografía son los flex. Los flex para mí son fundamentales por diferentes motivos, pero principalmente ya que mi estudio es pequeño, entonces yo lo puedo girar por la parte de atrás y evitar que las luces parásitas reboten en las paredes blancas del estudio y me contaminen la escena o me den una iluminación no adecuada para lo que yo quiero. Pero si los volteo por lo plata, puedo rellenar algunas sombras si no estoy de acuerdo con el ratio de contraste que se está generando en ese momento. Ahora, el siguiente elemento importante fuera de los modificadores para poder realizar esta sesión de fotografía es la cámara. Vamos a utilizar la cámara Sony Alpha 6000. Como lente voy a utilizar este lente que es el Sigma de la serie AR 50 mm 1.4.
Para poder controlar los dos flashes voy a utilizar estos dos radios. Uno me va a controlar al flash Godox y el otro me va a controlar al flash Elinchron. Aquí no es necesario tener los dos radios. Yo puedo hacer el control de los dos flashes teniendo solamente un radio que haga disparar un flash y él, por la celda fotosensible que tiene el otro flash, se dispara automáticamente. Eso se puede hacer, no hay ninguna complicación. Ahora, los parámetros en cámara van a ser los siguientes. Velocidad de sincronización, un 125avo, que es la velocidad de sincronización más rápida que me permite este modelo de cámara. Si ustedes lo quieren hacer con otra velocidad de sincronización, lo pueden hacer, pero ahí tienen que tener presente qué modelo de cámara tienen ustedes. O también qué radio tienen ustedes. Hay unos radios que me permiten disparar a más alta velocidad y hacer congelados y ese tipo de cosas que lo podríamos ver más adelante en otro video. ISO, el más pequeño que me permite esta cámara, que es ISO 100. Ahora, la apertura la vamos a trabajar con F8. Tengo que controlar los dos flashes de tal forma que la luz principal, cuando dispare, esté calibrada para que tenga un F8. Y el otro flash lo voy a también a calibrar de tal forma de que sea también un F8. Vamos a tener esa potencia en ambos flashes para que sea equivalente y me permita hacer las fotografías con esa apertura. El vestuario que utilizamos en esta sesión de fotografía para darle ese toque de la época clásica o, como les comenté, de la mitología grecorromana. De acuerdo a la investigación que estuve haciendo, lo más fácil que podía utilizar era una tela, ya que las mujeres en esa época, si ustedes pueden ver las imágenes, se vestían simplemente con esa tela. Y esto me daba la posibilidad de poder generar ese concepto que yo quería realizar para esta sesión en especial. Por eso fui a un almacén donde vendían telas y empecé a mirar las diferentes telas que se podían utilizar para este tipo de sesión de fotografía. Por lo regular vamos a utilizar una tela semi-translúcida, semi-transparente, bueno, como ustedes la quieran llamar, pero tenemos que fijarnos muy bien en el tema de la caída. No quería utilizar la tela normal que siempre utilizan para esto, que son velos o unas telas de algodón que me cubren totalmente a la modelo. Quería tener algo intermedio, no tan translúcido, pero tampoco tan opaco que no pudiéramos ver las formas naturales del cuerpo de la modelo. Por eso me conseguí esta tela que es como una malla blanca que me permite esa parte de esa generar ese toque translúcido sin que sea vulgar, pero sí se pueda ver las curvas naturales de la mujer y sea muy sutil. Con esta tela compré una tela de más o menos unos 6 metros de largo para poder tener diferentes opciones al momento de colocar la tela y cubrir al cuerpo de la modelo con ella. La sesión de fotografía está dividida en dos partes realmente. Una que es la modelo de pie, en la cual vamos a cubrir una parte de su hombro, vamos a dejar la tela caer. En otras ocasiones vamos a cubrir la modelo con diferentes formas, rodeando la tela, el cuerpo de ella, en fin. Luego, para que la modelo pueda descansar y tenga otro posado diferente, la vamos a sentar en una silla y vamos a seguir jugando con esa tela para que se vean algunas partes del cuerpo de la modelo y sea todo muy romántico, muy sutil, muy bonito, sin caer en el tema de lo vulgar. Ya que en este tipo de fotografía hay que ser muy delicado porque es muy fácil llegar a la vulgaridad. Simplemente corriendo la tela unos milímetros más allá de lo que se debe, ya la foto pierde como ese encanto y entramos al terreno de la pornografía o la vulgaridad. Y pues esta tela a lo largo de la sesión me pareció muy práctica y podíamos jugar muchísimo, y además Miss tiene ese toque adicional de mucha creatividad para jugar con la tela y darnos unos resultados espectaculares que yo al principio no los había
pensado, pero ella me ayudó a mover la tela, a jugar con ella y eso nos dieron unos resultados increíbles. Espero que hayan disfrutado de este shooting de fotografía con la talentosa Mish. Ahora quiero hacerles algunas pequeñas recomendaciones. Investiguen muy bien lo que van a hacer. Tómense en el tiempo de buscar diferentes referencias para que la sesión de fotografía tenga una coherencia. No simplemente hacer fotos por hacer, sino que se tomen ese tiempo, buscar referencias, buscar fuentes. Estas fuentes las podemos encontrar en diferentes libros, videos, en museos, en fin, empezar a mirar qué me gusta, tomar diferentes cosas para poder llegar a un resultado homogéneo. Planificar la iluminación, imaginarse cómo quieren que la iluminación sea y empezar a planificar qué quiero destacar. Quiero que sea una iluminación con volumen, quiero que sea una iluminación muy homogénea y mirar cuáles son los modificadores que ustedes tienen a la mano, saber muy bien cómo es el comportamiento de estos modificadores para poder tener los resultados que ustedes realmente tienen aquí. Otra cosa es el tema del respeto con la modelo. Es muy importante que traten a la modelo con respeto y más en un tipo de sesión que conlleva el tema de desnudo. No mirarla de una forma que ella se sienta incómoda, porque eso automáticamente hace que ella se cierre y la sesión de fotografía no fluye. Ahora quiero mostrarles el resultado de esta bella sesión de fotografía. Espero les guste y me dejen en la cajita de comentarios qué les parecieron las fotografías finales. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión de fotografía de desnudo implícito con la bella modelo Mish Rincón. Si les gustó, quiero que me den un like a este video, eso es muy importante. Y también les voy a dejar acá otro video que realizamos con la misma Mish, pero en esta ocasión sí es una fotografía estilo boudoir con lencería. Está increíble, no se lo pierdan. Y bueno, fanáticos de la fotografía, ahora llegó el momento de ustedes. A suscribirse al canal si no lo han hecho, a compartirlo en sus redes sociales. Eso es muy importante ya que me ayuda a crecer y este proyecto cada vez llegue a más fanáticos de la fotografía como ustedes. Ya que esto no es mío, esto es de ustedes. Y fanáticos de la fotografía, como siempre les digo, nunca, pero nunca dejes de hacer fotos. Nos vemos.